Estimados amigos, estamos ya en vivo, en directo con todos ustedes cuando estamos, pues, justamente un minuto antes hoy, ¿eh? Hoy sí que ha sido increíble. ¿Lo ha conseguido, don José? Un minuto antes. Son las 18:45 en este instante. No nos ha pillado el tiempo, le hemos pillado nosotros a él. Bienvenidos a Labranza TV, Labranza TV, informamos con devoción. Le damos gracias, lo primero, porque pusimos un mensajito de fe. Y mensajito entre comillas, porque aquí no hay ningún mensajito, aquí todos son mensajes poderosos, dicho de humildemente. Y pedimos que si pudieran llenar de like antes de empezar el programa, y evidentemente así ha sido, porque lo que tenemos en pantalla es que ahora mismo hay en este momento 242 me gusta, en este momento, y también estamos juntos ahora mismo. 276 benditos suscriptores simultáneos, dicen, usuarios simultáneos, ¿no? Bueno, eso es el dato. Le quiero decir que muchas gracias, porque vamos a permitir hoy con esto de que el programa se extienda más. Y mire, el programa es siempre serio. Sabe usted que a pesar de que nosotros o un servidor dice alguna frase coloquial para que animar un poquito y que no sea todo carga y pesado, pero el programa es serio, y muy serio, porque le voy a poner en pantalla un titular. ¿Y Isabel, le voy a decir algo? No. ¿Sí? No. ¿Le voy a decir algo? Dígalo. No, nada. Ahora, cuando me des la palabra. Le voy a hacer un titular, solamente lo voy a poner en pantalla. Permítame, que tengo aquí un poquito de lío, porque además hemos estado haciendo cambios. Pantalla, aquí está. Este es el titular. Atención. Una fuente israelí culpa a Hamás de la intransigencia mientras las conversaciones sobre rehenes no logran avance. Pero esto, que no solamente es hace 22 segundos que se ha publicado, el asunto está, no es que no se haya, que las conversaciones entre rehenes no logran avance, es que están bloqueadas. Y esto lo vamos a ver en un momento, y es de lo cual vamos a hablar. Pero antes de entrar en el tema y poner también el tema de pantalla, el tema que vamos a hablar, es urgente este dato. Atiéndame un segundito. Urgente porque pánico total en Hamás por la última estrategia de Israel. De esto es lo que vamos a estar hablando en un momento. Así que permítame que le dé la palabra a doña Isabel, y hoy vamos a tener un mano a mano. Doña Isabel y un servidor. Porque don Marcos hoy está acabando Shabbat y nos ha dicho adelante. Así que, don Isabel, nos ponemos aquí hoy mano a mano. Tenemos que llevar adelante el programa con la ayuda de todos ustedes. Así que no se les olvide y vayan poniendo sus mensajes en el chat, porque son importantes, de vital importancia, se lo digo, sus preguntas y lo que usted nos quiera decir, lo tenemos muy en cuenta. Y sí, le digo también una cosita antes de continuar. Le digo la verdad, como siempre, pero he pasado muchas horas hoy intentando poner los subtítulos en directo. En directo, ¿eh? ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Pero mire, era muy complicado porque teníamos que hablar un poco más lento y, claro, se dificultaba la comunicación. Pero después de que acabe el programa, una vez que pase a vídeo, sí va a tener los titulares automáticos que van a salir tanto en inglés como en otros idiomas. Preferentemente va a ser en inglés, en alemán y en portugués, pero se puede poner cualquier idioma. Pero eso vamos a tratarlo después. Insisto, he intentado y lo he logrado al final, después de bastantes horas de buscar manuales informativos de cómo poner los títulos en directo en un programa. Se puede, insisto, pero no es útil leerlo, porque hay que hablar muy despacio para que se vayan poniendo. Sí que, lo digo porque una persona nos ha dicho, por favor, que pusiéramos los titulares, porque los subtítulos, porque tiene dificultades auditivas. Entonces lo he intentado, pero después, cuando termine el programa en directo,
lo tratamos durante un tiempo y van a salir todos los titulares y además en varios idiomas. Sí, tienen que darse cuenta, claro, que nosotros no somos profesionales, sino que estamos aprendiendo, queriendo mejorar el canal, y la verdad que pues no tenemos esa preparación, lo que sí tenemos esa intención de mejorarlo, y sobre todo para que ustedes estén a gusto. Y como dice don José, había una señora, una persona que necesitaba por sus problemas de audición que pusiéramos los subtítulos. Nos lo ha dicho varias veces, pero es que le estábamos diciendo eso, que estamos tratando de hacerlo. Ustedes no se preocupen, que nosotros más tarde o más temprano lo hacemos. Lo que pasa que, como les digo, es muy difícil porque nosotros no somos profesionales. Estamos pues mejorando cada día, y ya ha visto cómo don José está cada día pues preparando pues cosas increíbles, de verdad. Yo le doy muchísimas gracias por su labor, por su trabajo, y soy testigo de que se esfuerza diariamente. Y aquí estamos para que todo sea en beneficio de Israel, y por supuesto para que ustedes puedan sentirse ese maravillosa retaguardia, ese equipo que tenemos para llevar el buen nombre de Israel, y hay que llevarlo con lo mejor que tengamos. Y bueno, pues, ¿algo más? Porque vamos a empezar directamente con el programa. Hay que decir algo muy importante. Ay, verdad, se me había olvidado. Bueno, no se me ha olvidado. Es que está un poquito, hoy está un poquito, de verdad que está un poquito nervioso, en el sentido, no nervioso, sino muy ocupado con un montón de cosas. No he parado un minuto porque lo que quería, de verdad que lo he intentado de corazón, que salieran los titulares según estamos hablando, pero no era factible, porque se superpone. No es difícil, no. Pero se veía no un se poquito... veía apropiado. Va a ser más confusión que ayuda. Pero después, eso sí, una vez que pase el programa a vídeo, YouTube hay que hacerlo, lo hacemos, lo preparamos, pero se van a ver y se va a ver mejor. Aún así, vamos a hacer cambios en la estética, y también le anuncio que vamos a hacer cambios en el set. Bueno, y más cosas. Estamos terminando ya los diseños de las camisetas, que en cualquier momento ustedes podrán elegir el diseño que quieran. Sí. Y también estamos preparando el viaje, ya está igualmente también lo hemos hecho por primera vez. O sea que tampoco ha sido cosa de que seamos en este sentido profesionales, por eso todo ha sido un cúmulo, todo ello, ya saben ustedes, con el diario vivir, como el que es para ustedes, ¿no? Y bueno, pues... La noticia, no se nos olvide. Sí, claro, por supuesto, yo lo tengo. El cumpleaños, ni más ni menos que de Joana González. Pero no vamos a decir la edad. No se preocupe, doña Joana, que no diremos la edad, porque la edad no se dice, ni se tiene siquiera. La edad es una cosa, y nuestra realidad y nuestras vivencias y cómo somos es otra. A veces no concuerda en absoluto la edad con la actitud que tenemos, y eso es lo bueno, que no concuerde, porque si, oiga, con la edad que tiene un servidor, que ya ha pasado de la década de los 70, imagínese si tuviese la actitud anticuada y un poquito cargada y preocupada. Mire usted, yo siempre estoy animado a hacer muchas cosas, siempre, y les animo a todos ustedes, independientemente de la edad que tengamos. No depende de la edad externa, depende de la edad eterna, del corazón que tengamos, del ánimo. Así que ánimo y felicidades a doña Joana, que cumpla hasta los 120, que Mire, eso es lo que está escrito. Estaba pensando, siempre lo he pensado, que lo más grande que hay en la vida es tener amigos. Puedes tener dinero, puedes tener posesiones de toda clase, ¿no? Pero si a lo largo de la vida te quedas solo, pues la verdad que es la mayor pobreza. La riqueza es tener amigos, y amigos son esas personas que aunque estén en la distancia, aunque no nos veamos, justamente siempre en el momento en el que los necesitamos o nos necesitan, estamos ahí presentes. Y es que cuando nos juntamos es como si nunca nos hubiéramos separado. Pues de verdad que este tiempo tan difícil como el tener que defender a Israel, el tener que ver cómo sufre el pueblo de Israel, y tener a nuestro lado a personas tan increíbles como son ustedes, pero les digo, en especial hay que dar honra al que también merece honra, y en este caso Joana, en ese día especial, porque tenemos también a Adriana, que siempre nos ha ayudado, pero en este caso, en este día especial, le doy muchísimas gracias a Joana. Lo saben ustedes, la quieren muchísimo, porque siempre con respeto atiende a todos, y nos ha enseñado también muchas cosas. Tampoco sabíamos cómo hablar en el chat, cómo
muchísimo escribir, pero ella también nos ha ayudado en eso. Por eso es tan hermoso. Este canal, le digo, no es solamente para informarnos, sino es para formarnos, y cada día nos estamos formando como esa retaguardia espiritual de las FDI y una formación humana. Estamos conociendo a gente increíble, maravillosa, que está a favor de Israel pese a lo que pese, 3 veces al día. Hay personas que nos escriben diciendo: es mi tiempo de descanso en el trabajo, ya me voy, o piden perdón por llegar tarde. Sí, es increíble, de verdad, que estamos encontrando personas maravillosas, y entre todas ustedes, pues Joana, la verdad que es una persona increíble, y por eso agradecemos su vida. Y miren, fíjese qué regalo nos da todos los días. Yo creo que en este cumpleaños el mayor regalo es ella, porque nos ha dado mucho, incluso esa amistad que mantiene con Adriana, que tampoco se conocían, pues ese compañerismo que nos lleva a mantenernos en esa unión, y que las personas cuando entran a este canal nos identifican de una manera diferente, porque aquí no hay peleas, aquí no hay controversias. Saben ustedes que en cuanto entra alguien que no habla bien de Israel, pues ellas nos dicen, bueno, pues le invitan a salir, muy educadamente también. O sea que es, de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes, y en todos los sentidos es valorada. Por eso, gracias y feliz cumpleaños, Joana, que cumplan muchos y que podamos estar siempre trabajando y firmes para servir a Israel, porque les digo, le decía yo a don José, bueno, cuando se acabe la guerra todavía tenemos muchas cosas que hablar de Israel. Siempre vamos a estar con el tema de Israel, nunca se nos va a acabar, porque, como le digo, como Israel es eterno, pues nosotros vamos a seguir bendiciendo a Israel y siempre queriendo estar acompañados con todos ustedes. Mire, muchísimas gracias. Fíjese, Adriana dice: te quiero mucho, Joana. Es que es verdad, es una persona muy agradable. Y bueno, pues como todos ustedes, de verdad. Muchas gracias. Hay personas también incluidas, y de verdad, que nos han escrito diciendo: yo no suelo escribir, pero nos dice un mensajito muy bonito, también se lo agradecemos. O hay una persona, creo que fue ayer mismo, de Israel, que nos escribió diciendo que le sorprendía que hubiera un grupo como nosotros, un canal como nosotros, que bendijera al pueblo de Israel, y nos identificó a todos, porque yo creo que eso es lo importante y lo bonito de esta retaguardia espiritual de las FDI, que no solo nos identifican a nosotros, a don José y a doña Isabel, a don Marcos, sino que nos identifican a todos nosotros como una retaguardia. Es que eso es increíble, este equipo que hemos formado, y le digo que no es solo para hacer números, ¿no? Es que lo que estamos formando entre todos es algo tan bonito, tan hermoso y tan milagroso. Sí. Y tan milagroso que podamos conocernos entre todos. Don José dice: pero ¿conoces con nombre y apellido alguno? Se conoce a todos, oiga. Trato. Ustedes, doña Isabel conoce a todos ustedes, se lo digo de verdad, ¿eh? Trato de conocerles con nombre y apellido y saber más o menos cómo les va en la vida, porque ser amigo es eso. Y les digo que la amistad es lo más grande que puede haber, y por eso mostramos amistad con Israel, una amistad sin interés, solamente con el propósito, no interés económico ni para ganar algo acerca de Israel, sino un interés por el propio Israel. Ya ha visto cómo son las personas en Israel, ese pueblo maravilloso que está defendiendo pues todo Occidente, toda la civilización que conocemos, que hemos tratado de conseguir. Y bueno, pues muchísimas gracias, felicidades, y vamos ahí adelante. Tienes. Atención, porque hoy hemos hecho el programa especial con... Será la fiesta, y ahora todavía sigue. Todavía. Mire, hoy tenemos el programa mano a mano de Isabel y un servidor. Y queremos informarles de todo lo que está pasando en directo. Y cuando digo en directo, digo en directo. Lo que está pasando en vivo, porque las actualizaciones que tenemos en pantalla, que se las vamos a poner hoy en pantalla, son actualizaciones que se están compartiendo de la misma manera a través de The Times of Israel, que es uno de los medios que tenemos de referencia. Otro medio es también Aurora Israel, que es el único medio en español en Israel,
y no es de ahora, es de hace muchos, muchos años. También nos sirve de referencia en las comunicaciones que estamos haciendo. Así que vamos a hacer un diálogo en el cual queremos que usted también participe y que opine. Si tiene una pregunta de lo que estamos hablando, nos vamos a parar a comentarla. Una pregunta que podamos responder. Nos vamos a parar. Usted, por favor, diga, pues yo pienso esto, a mí me parece lo otro. Diga, por favor, porque estamos hoy con el propósito de dialogar con ustedes muy directamente. Saben que el programa está en vivo. Un inciso solamente, gracias a Tomás Pinales por su aportación. Insistimos, agradecemos a todos lo que todos ustedes hacen. Y lo primero que estamos pidiendo siempre es que sigan bendiciendo a Israel, por favor. Porque ese es nuestro leitmotiv, nuestra motivación. Creo que a Tomás Pinales le gusta lo de que dices de canales, canalillos y canaletes. ¿Ah, sí? Creo que sí, que eres él, si doña no me equivoco. Doña Isabel es increíble, de verdad, se lo digo, que es que muchas gracias. Bueno, atención, voy a poner el titular en pantalla. Lo primero que es tal vez, si lo puedo expresar así, el más trascendente. Sí. Voy a pasar la pantalla, permítame, aquí está. Tiene razón Aina Rosellón, sí, así es. Está diciendo que es que al ver tanta injusticia, tanta falsedad y tanta maldad, muchos buscamos gente de Israel para decirles que nosotros sí creemos en ellos. Sin duda. Que sabemos que son ellos los que tienen razón. Sí, ahí está. Ahí está. Aina Rosellón, para decirles que nosotros sí les creemos a ellos, al pueblo de Israel, y que sabemos que son ellos los que tienen la razón. Sí, y también he leído el comentario de José Luis. ¿Me puedes? Es que ahora mismo José Luis... ¿Hacia arriba? Sí, hacia arriba. Que sí tiene razón. También lo hemos... Luis Cruz Delgado. Luis Cruz Delgado, sí. Dice, sí, es verdad. La noticia que también hemos leído y hemos visto las imágenes, lo hemos escuchado, de ese restaurante en Málaga. Lo hemos visto, sí. Que ha echado a estas personas de Israel. Fíjese, una persona libanés que no es ni siquiera español, se atreve aquí en nuestro país a echar a personas que siempre hemos tratado bien a los extranjeros, a los turistas, pero mire, Israel, ¿qué tienen que ver? ¿Cómo se le puede ocurrir, no? Y a mí lo que me da pena es que estas personas se retrocedieron y se fueron. Sí. O sea, con miedo. Me dio muchísima pena que se tuvieran que levantar, porque yo, si hubiera estado ahí, no me hubiera levantado. Ya, pero es el miedo, ¿sabes? Por educación, eso es educación. Y el miedo que les transmitió, o sea, es increíble horroroso, eso. Porque eso no se permite aquí en España nunca. Una barbaridad. Exactamente. Mire, gracias por sus comentarios, insisto, también gracias a Milagro Urbáez, dice... Gracias a don José y doña Isabel y a su equipo por tan importante trabajo diario que ustedes llevan a cabo. Dios les bendiga abundantemente. Eso, el trabajo es de todos nosotros, no solamente de unos servidores, sino de todos ustedes. Perdón, es que lo que está diciendo Luis Cruz Delgado dice, yo propongo una base de soldados israelíes aquí en España y yo me apuntaría a esa base. Bueno, tenemos la base de la retaguardia espiritual de la SFDI. Mire, aquí tenemos una base. Hay una base. ¿Cuál es? Una base de... Claro. La base es retaguardia espiritual de la SFDI. Somos soldados de otra manera, unos soldados de oración. Mire, la oración es una de las, el arma más poderosa, porque la oración del justo, dice la Escritura, que puede mucho. Y la oración es la que ha permitido que Israel también se mantenga ahí. Dice Monse Becerra, dice, yo me hubiera ido junto con esta gente que sacaron. Pues yo no, me hubiera quedado y digo, tú me sirves porque tú estás para servirme. Sí, pero hay que entender que... Por eso digo que hay diferentes maneras. No, si estamos yo no me hubiera allí, ido. No yo vamos, no me hubiera ido. Está claro, pero fue aberrante. Yo no me hubiera ido. Yo me hubiera permitido... No, me sirve porque... Pero claro, puede ser también en algunos restaurantes tienen derecho de admisión. No lo sé si este señor tenía en el cartel derecho de admisión. Pero de todas maneras yo no me hubiera ido. Pero estaba en la calle, sí que la admisión ya no es. Por eso yo no me hubiera ido. Yo hubiera dicho, no, aquí me sirves porque tú eres el que Doña Isabel, dice Tomás Pinales, sigue, wow, qué memoria trastabonera tiene doña Isabel. Mira, ya verdad, sí, ¿verdad? Mire, además, yo se lo digo a ustedes, otra cosa, antes no escribía como Tomás Pinales. Escribía con otro nombre. Pues no, oiga, Lo que pasa es que me acuerdo de su... A ver, lo siento. Mire, yo le digo, se lo digo honestamente, de verdad, no es por echar flores aquí. La memoria que tiene doña Isabel es que es increíble. Se acuerda de todos ustedes, de que dónde son, de lo que dicen. Mire usted, a mí me costó un trabajo enorme porque, claro, yo también no estoy... Ella está en el tema de la moderación, como los moderadores y moderadoras, y pues hay una... Pero es increíble. Se acuerda de alguien que dijo una cosa, que dijo otra cosa, que...
Increíble, sí que no puede ser que es una falle bendición. ya la edad, pero bueno, la edad ya también Army Coronel dice, pero la gente no hizo nada para defender. Exactamente. No hizo nada. Eso es, no hizo eso nada. Es lo que me impresionó, Sí. porque además es que se notaba perfectamente ese odio hacia... Bueno, saben, no sé si ustedes lo han sabido, pero creo que fue ayer mismo o antes de ayer a una persona mayor le han agredido brutalmente. Sí, en una ciudad también española, una agresión, dicen, claro, aquí no se puede decir xenófoba. No se puede, porque aquí está encima, prohibido. No, es que encima es un anciano, un señor mayor que le pillaron. Está en Vigo. Yo pensaba, perdón, el restaurante se llama Mi Masa, está en Vigo. Yo pensaba que estaba en Málaga. Es que ha habido dos. Ha habido dos. Ha habido dos. Realmente el nombre no lo... Bueno, aquí lo está diciendo Irene Contreras. Que el que digo yo estaba en Málaga. Sí, no, pero no, sí. y también he oído, pero no sé. Otro en Vigo, ¿no? Sí. Mire, esto es lo que les trae, y esto es muy sencillo de entender y fácil. No hay que hacer más que una cosa: seguir bendiciendo a Israel, porque está escrito que el que bendice a Israel, Dios le bendice, para que todos se enteren, y el que los maldice, pues el Eterno los maldice. Así que lo más probable es que estos dos restaurantes, sin que nadie tenga que mover un dedo, solamente es en el plano espiritual, esos restaurantes acabarán muy pronto de ser restaurantes y se convertirán pues en otra cosa, porque esto es terrible, y además que esto pase en un momento de... Sí pueden poner una denuncia. Pueden ponerla, naturalmente, y deben de ponerla. Por lo que dijo. Sí, porque aparte ya no solamente porque no la tiendan, insultos, sino por lo que dijo. Sí, fueron insultos además, es verdad. ¿Qué más nos dicen? Mire, está el chat corriendo un poquito y yo lo tengo aquí, no lo puedo parar. Ve lo que está diciendo. Yo también vi ese vídeo y me dio mucha indignación. Lástima que estoy tan lejos. Sí, una vergüenza, sí. Una vergüenza para este país que permita que gentes... A ver, nadie se lleve a cuenta, no lo voy a decir de otra manera, porque si no, quien sea, de donde sea y quien sea, no es posible que en un país que vive, este país vive de la, ¿cómo se dice?, del turismo. Sí. Aquí la única cosa que entra económicamente hablando es sobre todo del turismo, y que haya gentes, sean de donde sean, que se les ocurra insultar a un grupo de personas mayores también que estaban tomando pues un refresco, lo que sea, y que de manera amenazante y grosera y con palabras a mí eso es lo que más les sacara de las mesas. Eso es una pena. Vergüenza para este país, y tendría que actuar las autoridades para decir esto no se puede permitir. Claro, si ese tipo lo hace y no pasa nada, pues entonces la próxima vez lo hará, y lo hará peor. Pero ya le digo que el asunto está en las manos del Eterno, para que se sepa. Alejandro pregunta, ¿no hay una legislación en España que pene la discriminación? La hay. Pero ahora se está cambiando en el sentido de que no podemos hablar. Es otra cosa. Ahora hay que tener mucho cuidado. Hay que tener limitaciones en lo que hablamos, y le digo una cosa: cuando los canales como este y otros muchos más, no digo este solo, muchos superan ciertos, creo que son más de 100.000. No, cuando lleguemos a 300.000 va a ser algo. Hay también... que registrarse, creo, en algún sitio, sí. Como que tienes la capacidad pues, de influir. Sé que más vale que seamos 300.000 y 400.000 y 500.000 y 1 millón, porque así es cuanto más somos, más se escucha nuestra voz y es más difícil que se calle. Mire, yo le digo una cosa: esto es una ley universal también que está escrita por el Eterno. La ley es que, yo lo paso, ¿no sabe? Porque si no puede bajar otra cosa. Estaba leyendo una cosa aquí. Ay, perdón, es que yo estaba leyendo otra. Vamos a ir por partes. Vale. La ley es que, ya no sé cuál es la ley, ya doña Isabel me ha quitado la ley y se me ha ido la cabeza. ¿Qué ley estaba hablando? ¿De qué estaba hablando? Se me ha ido la cabeza totalmente. De la ley que hay por hablar de las personas, la discriminación. Bueno, sí, hay leyes que están en contra, evidentemente, pero lo que estoy diciéndole es que la ley de la justa retribución dice que conforme nosotros hicimos a alguien, se hará con nosotros. Y lo que está pasando en este país, que tiene visos de ir una situación muy complicada, es que tenemos que tener la capacidad de decir las cosas de manera que se puedan escuchar y que no parezcan que son lo que son. Esto significa una autocensura, esa es la realidad, ¿no? Mire usted que yo nunca he apostado, ni creído, ni se me ha pasado por la cabeza
que hubiera censura. Realmente no la hay, en términos literales no hay censura en términos literales. Pero se pretende que la haya. Nunca había pasado. No, esto nunca había pasado, pero se pretende que la haya. Además, por eso. Dice Isabel Grosjean, señor Isabel, mejor no quedarse, yo me habría levantado de la mesa y defendido a los israelíes diciendo, pues si ellos se van, nosotros también habríamos estado. Eso que había que haber pero hecho, es que sí. Tampoco se veía que había más personas, ¿no? Puede ser que no hubiera más personas que... Es extraño, porque tendría que haber más personas, claro, y no vimos que se levantaron ni nada. Eso lo están poniendo los medios de comunicación, así que si tiene usted más información, compártala. Mire, le digo a Monse, no entiendo por qué nadie se defendió exactamente. Sí. Creo que ya está denunciado, don José. Bueno, me alegro de que esté denunciado, sí. De que lo denuncien. Además, dice Dalia Peña, la labranza es un refugio para aquellos que amamos a Israel. Don José, don Isabel y su equipo de trabajo son personas de excelencia. Muchas gracias. Los amo y a toda retaguardia CFDI. Muchas gracias por estas palabras que son motivadoras. Dispénseme si se nos van a pasar mensajes, porque no sé si vamos a poder leerlos todos. Permítame que haga una cosa. Vamos a los titulares y después, no los titulares, sino en directo lo que está pasando, lo seguimos comentando y según vamos hablando, vaya usted compartiendo lo que usted considere oportuno, lo vamos publicando, lo vamos compartiendo y vamos a ver, porque hoy es un día, le digo, importante, muy importante para lo que pase en Israel. Recuerde que estamos en el día 645 de este ciclo de victoria. Cuando lleguemos al día 700, que es desde que empezó la guerra, ahora vamos desde que empezó el 7 de octubre del 23 hasta hoy, que es día 12 de julio del 25, han pasado, estos días son 645 días. Cuando lleguemos al día 700, Israel habrá tenido la victoria. Y le pedimos, por favor, que ejerza ese tipo de fe. Una fe que cree, que es poderosa, y no por lo que nosotros creemos, no por nosotros, sino la fe que viene de lo alto, que es diferente a la fe esa que tenemos normalmente, pues que nos levantamos con alegría y decimos, el que es vendedor, pues hoy voy a vender mucho, el que tiene que hacer una labor, hoy la voy a hacer muy bien, sea lo que sea, esa fe es buena y necesaria, pero la fe que viene de lo alto, que le pide al Eterno que intervenga en la bendición para el pueblo de Israel. Dice Isabelle Grosjean. Sí, lo que hemos dicho. Que... En el caso de. Yo soy Israel. Esta es otra frase. Dice: en el caso, sí deberíamos decir yo soy Israel, somos Israel, y si ellos no se tienen que ir, nosotros también, claro que sí. Dejar solo el restaurante, yo no lo premiaría pagado ni un vaso de agua. Y llamado a la policía. Sí, hubiera sido. Porque claro, quizá porque soy española, claro. Quizá ellos extranjeros darían miedo, ¿no? Olisis Jiménez dice: Dios le bendiga abundantemente, pueblo de Israel. Amamos y bendecimos a todos los miembros de la CFDI y sus familias. El Todopoderoso los envíe los ángeles de primer rango para que los defienda en todo momento. No hay que tener miedo. Hermosa familia, claro que sí, no hay que tener miedo, hay que tener fe. Recuerda lo que le dijeron a quién fue, a Josué, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Y sé valiente. O sea, el miedo es una frase coloquial, que no debemos de tenerla. A veces tenemos miedo, ¿no? Si nos subimos a una altura o cruzamos una calle y viene un vehículo, ese es otro tipo de miedo, pero miedo a enfrentarnos y decir la verdad, eso se combate con la valentía. Bueno, vamos a ver a los titulares y ahora seguimos hablando, por favor. Siga comentando lo que estamos diciendo. Dice Milagro Urbait, así sea, Israel obtenga la victoria el día 700, el Señor de los Ejércitos así lo haga. Don Isabel, ¿dónde se compró la chaqueta? ¿Será la chaqueta? camiseta? Sí, bueno, aquí decimos camiseta, remera, jersey, camiseta. ¿Dónde se la compró? Pues la compró a don José. No. Se la compró a don José y a mí. Nosotros somos también diseñadores. Entonces, pues uno de mis hijos que está diseñando, pues ha diseñado esta frase que lo hacemos todo en familia. Don José prepara las frases y nosotros las diseñamos. Bueno, y es un grupo de diseños, es un conjunto de diseños que vamos a tener. Dentro de muy poquito estamos preparando la tienda para directamente con una compañía israelí, ¿no? Sí, también. Para que puedan ser entregadas directamente a los domicilios de cada uno de ustedes, si lo desean, pero todo a través de Israel. Y bueno, pues todavía nos está costando, pues los hemos tenido que conocer, hablar con ellos, y bueno, es bastante interesante y estamos preparando ya los últimos diseños, me los estaban enseñando hoy.
y bueno, pues ya lo verán. Bueno, pues esa camiseta, ese jersey, esa remera, dice: yo soy Israel, somos Israel. Yo creo que se ve un poquito más, me parece que cuando le pongo la pantalla... esto era, aquí lo teníamos, claro, fíjese. Bueno, titular, atención, seguimos hablando, no se preocupe, siga poniendo sus comentarios. Mire, fuente israelí culpa a Hamás de intransigencia tras las conversaciones sobre rehenes que no logran avances. No es que no logran avances, es que están bloqueadas. Por eso, el titular que queremos hablar de ello, que es pánico total en Hamás, pánico total en Hamás, hace referencia justamente a este dato. Y este dato, que en sí lo pongo en pantalla, es que ha habido una situación esta tarde, a lo largo del día, muy complicada, porque a primera hora de la mañana se estaba hablando de que, bueno, que la cosa parece, que se está hablando, que se está arreglando. Ya muchas veces lo hemos escuchado, ¿verdad? Todo mentira. Pero no mentira porque lo digan los medios, no. Es mentira porque Hamás solo sabe una cosa, y es mentir, robar y asesinar. Esto no es una discusión siquiera, ni es una forma de decirlo, esa es como está escrito. Por tanto, atención, la última hora que podemos compartirle, además, fíjese lo que le voy a comentar. Le voy a poner otro titular ahora mismo en pantalla, a ver si lo puede usted ver ahí, me parece, se ve un poquito en grande. Bueno, se lo podemos leer. Mire, un informe de televisión, de Israel, claro, dice que hará una nueva oferta para la retirada de las FDI en un alto el fuego después de que Hamás rechazara los mapas anteriores. Vamos a hablar de los mapas. Sí. Los mapas son, lo que dijo Hamás es que no aceptaba los mapas, valga la redundancia, en los cuales había marcado Israel para la retirada más, digo de esta manera, en otras líneas. Lo que Hamás ha dicho es que no, que lejos de que sea retirarse, lo que ha dicho Hamás es que lo que se está acercando más a ellos. Hamás está en pánico absoluto ahora mismo, porque le voy a explicar después unas cuantas cosas, pero está en pánico absoluto porque está viendo lo que está sucediendo. Creo que hay un dato más, me tengo por aquí, permítame que estoy intentando... sí, mire usted. Hay más, pero le digo algunos solamente. Más de 250 objetivos terroristas han sido alcanzados en ataques las últimas 48 horas. Ahora mismo Hamás está en tal nivel de pánico, que está intentando, fíjese lo que le digo, está intentando revertir lo que él mismo ha dicho. Cuando digo él, digo de Hamás. Intentando revertirlo porque, observe el dato, esto es actualizado, ¿cuánto hace? Pues mire, esto ha sido esta mañana a las 11:36, hora de Israel, ha sido actualizado. Alcanzar 250 objetivos en Gaza, esto es fuertísimo, fuertísimo. El ministerio dirigido por Hamás dice que hubo 143, o sea, los han contado ellos. No, 143 muertos. Los han contado, ¿no? Pueden decir 143 como 500.000. Da igual lo que diga Hamás. Esto es una base importante de entender los datos. No importa lo que diga Hamás. Nadie se le ocurra creer a lo que diga Hamás. Pero la verdad es que hay gente que se lo cree. Y que no solamente se lo cree, sino que es que lo comparte y se alegra diciendo que si Hamás ha logrado... Mire, Hamás no ha logrado nada más que estar en el agujero ahora mismo. Está metido profundamente en los túneles por esta intervención de las FDI que están interviniendo de una manera poderosa. Doña Isabel. Sí, es que además están contando aquí en las noticias, contaban todos los muertos que ha habido en relación a los que han ido a pedir ayuda humanitaria, y cuentan que no cuentan que ha sido Hamás realmente quienes está asesinando a su propia gente. Sí, totalmente. Pero aquí lo ponen como que, bueno, han sido, pero no dicen quién. Por eso digo que... Es que aquí dicen que ha sido Israel. Pero, por eso digo. Pero que no dice Hamás. Claro. Que se lo dice a los medios de comunicación, y que los medios de comunicación no lo cuentan, lo publican, y hay gente que se lo cree. Pero es que se lo cree a pie juntillas. Pero estamos en un momento muy delicado. Siga, don Isabel, perdóneme. Sí, eso es. Y lo que pasa es que están totalmente perdidos. Es que están totalmente perdidos. Por eso están pidiendo a Israel que les deje esos pasos. Porque
esa era la única manera en la que ellos podían recibir esa munición que ahora mismo no pueden conseguir. No pueden conseguir munición de Egipto como antes hacían, tampoco de Irán, y tampoco tienen dinero, como decíamos ayer, o sea que realmente están en las últimas, pero aún así pues mantienen a los secuestrados, que esa es su última moneda, que yo creo que incluso aunque lo propongan no lo van a dejar, no van a hacer absolutamente nada con ellos, porque no quieren, porque es que saben que Israel va a ir a por ellos, saben que de todas maneras el primer ministro ha dicho que la guerra va a continuar. Pero sí, claro, qué difícil es, ¿no? Qué situación tan terrible, ¿no? Tan dramática. Mire el titular de hace 9 minutos. Este titular es de 9 minutos, compartido, como ven ustedes en la parte superior, por The Times of Israel. Dice que una fuente israelí culpa a Hamás de intransigencia mientras las conversaciones sobre rehenes no logran avances. No es que no logren avances, es que están bloqueadas. Sí, totalmente. Mira, yo insisto en lo que decía el primer ministro, que necesitaba saber la salud de los que estaban secuestrados, de los vivos, y es que no hay manera de que les den un informe médico. Entonces, ¿cómo? Ahí se nota que realmente no quieren. Pero el problema, como te digo, que las personas en Israel están sufriendo, las familias están totalmente desesperadas, y esa división de opiniones todavía quebranta más la posición del primer ministro, ¿no? Del gobierno de Israel. Bueno, pues esto es lo que, insisto, estamos comentando en De Última Hora. Fuente israelí está culpando a Hamás. ¿Qué más nos están diciendo? Pues mire usted, este informe que hemos compartido hace un momento, es que la televisión israelí está hablando de que hará Israel una, entrecomillado esto, una nueva oferta de ese plano, o ese plan y ese plano, para saber o para definir hasta dónde se va a retirar la CFDI. Pero mire, esto se está hablando cuando está roto el acuerdo, que esto es lo terrible. Cuando está roto el acuerdo, porque está roto, nos digan lo que digan, ya pueden contarnos historias para no dormir. Esto está roto. Pero aquí lo terrible es que los secuestrados siguen en manos de Hamás. Esto es lo terrible. Pero insisto en este dato muy importante. Ahora, y se lo puedo decir con conocimiento de causa, Hamás ha entrado en un nivel de pánico increíble, porque está haciendo una presión las fuerzas de defensa de Israel que para ellos es insoportable. Pero todavía esto, si lo puedo decir de esta manera, esto acaba de empezar. La presión de Israel, ¿no, Isabel? No está... Army Coronel dice que ¿y por qué no quieren liberar a los secuestrados? Evidentemente es que no quieren, porque en el momento en el que liberen a los secuestrados están perdidos. Mire, Army Coronel, están perdidos, evidentemente. Jamás está, hemos dicho, también está... Porque es su moneda de cambio. Es su moneda de cambio, pero ayer, y creo que lo hemos dicho un par de días, preveemos también, tengan en cuenta que ¿qué es Gaza? Hemos dicho que es un campo de exterminio gobernado por Hamás en los túneles. Eso es Gaza, ¿eh? Luego lo pueden llamar otra cosa, pero Gaza es un campo de exterminio controlado por Hamás, que tiene a los secuestrados judíos dentro del campo de concentración. Mire, esto es una manera de decirlo lógica y real. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vimos en anteriores liberaciones de rehenes? Lo que vimos es que salían tan demacrados, tan como los campos de concentración, básicamente. Entonces lo que creemos, lo que presuponemos es que están intentando alargar el tiempo para que puedan alimentarlos mejor y que no salgan tan terriblemente demacrados. Porque no creo yo que haya llegado a otro nivel, pero que están demacrados. Entonces, si siguen retrasando, porque lo están haciendo, si está retrasando el tema, no es Israel, porque eso es otra acusación de Hamás. Sí. Pero no solamente de Hamás, que lo más terrible es que gente, y perdónenme por la expresión gente, somos todos gentes, ¿no? Hay buena gente y mala gente. Bueno, gente dentro de Israel, lo que están acusando a señor Netanyahu es de que él está retrasando con el viaje a Estados Unidos, que está retrasando para no llegar a un acuerdo. Hay que tener
Hay que tener poca vergüenza para decir eso. Pero quien está retrasando todo es Hamás, que está diciendo no queremos las líneas que ha marcado Israel de irse hacia atrás, no son hacia atrás, son hacia adelante. Bueno, hombre, esto claro, es muy fácil de entender, es lo que ¿no? quiere. Él quiere que Israel se vaya, claro, porque está avanzando y les está ahogando realmente, les está ahogando, pero lo terrible es la situación que se ha tenido en este mes de junio, en el mes de casi, en este mes que llevamos, la cantidad de soldados que han fallecido, ¿no? Sí. Mire, dice Carmen Encarnación Carrasco, dice: Dios mío, ayuda a los rehenes y a sus familias, dales consuelo, alivio en su dolor y ayuda en las negociaciones para que sean devueltos en las mejores condiciones. Eso es de lo que estamos hablando, las condiciones que tienen, que hemos visto, además no es que lo digamos, es que eran terribles, era igual, y no sé, esta comparación no se hace en Israel, nosotros la hacemos tampoco, pero era como ver una estampa de esas, una imagen de las antiguas que se veía saliendo de los campos de concentración nazi. Terrible. Hemos visto salir de Gaza a los rehenes en las mismas o peores condiciones. Por eso estamos también creyendo que Hamás es el que está, evidentemente, retrasando todo lo que pueda para intentar lograr. Porque al final lo que Hamás quiere es que quiere acabar esto. Lo que quiere es que realmente Israel se rinda. Bueno, eso claro, eso es evidente. Lo que quiere es que Israel se rinda. Claro. Pero lo que no saben es que Israel es invencible. Ya sé que algunos ahora van a empezarle a dar vueltas en la cabeza como a la niña del exorcista cuando escucha estas palabras. Israel nunca será vencido, y mucho menos en esta terrible guerra que no inició, le recordemos, y que todos saben ustedes cómo inició la guerra, ¿verdad? El día 7 de octubre del 2023 entraron los orcos terroríficos de Hamás y otros grupos, arrasaron una parte de Israel, asesinaron a más de 1.200 personas, se llevaron secuestrados a 200 y pico personas, de los cuales todavía hoy, cuando estamos a 645 días, todavía están en manos de Hamás. Esto es lo que hay que entender. Hay que entender esto. Por eso ahora están deseando de que acabe la guerra, pero lo que quieren realmente es no que acabe la guerra en el sentido estricto de la palabra, sí, quieren eso, pero quieren que las fuerzas de defensa de Israel salgan de Gaza. Eso es lo único yo creo que esa es la única negociación que aceptarían, si el ejército de Israel saliera de Gaza. Es lo que quieren, y aún así, yo creo que todavía no darían a los secuestrados. Yo creo que todavía no lo darían, por seguridad. Recordamos que estamos hablando de un periodo de unos 60 días de ese alto el fuego, si es que se llega a concretar. El asunto es que se llegue a concretar, Si se llega a concretar, durante 60 días no va a haber intervención de las fuerzas de defensa de Israel en Gaza. Y durante esos 60 días, creo que en 5 tandas, lo digo así, van a ser liberados, creo que son como 12 rehenes, me parece, si no me confundo, 10 o 12 rehenes, y también los cuerpos que tienen secuestrados de los rehenes que asesinaron. Pero estamos hablando de 2 meses. 2 meses en los cuales lo que se pretende es que la Fuerza de Defensa de Israel no intervenga. Pero es más, lo que ellos quieren no es eso solamente. Quieren que salga totalmente de Gaza las FDI. ¿Pero para qué? Pues aparte de para que no intervengan, para que él tome el control Hamás, que es lo que no va a permitir Israel. Mire, aquí el enfrentamiento es, entre comillas, sencillo, Lo que no va a permitir Israel es que Hamás siga controlando Gaza. Pase lo que pase, Es lo que estoy diciéndole. Pase lo que pase, no lo va a permitir. Así que lo que vamos a ver en muy poco tiempo, ya estamos viendo la hora, hoy se lo digo, la intervención que está haciendo Israel en Gaza, no crean que es simplemente, porque están disparando por allí y por allá. Mire, están levantando Gaza, levantando el terreno de Gaza, están buscando a los rehenes, están enfrentándose con estos orcos directamente en los túneles. Es muy grave el asunto, no es baladí, no es que sea una guerra convencional, si es que hubiera guerras convencionales, sino que están luchando por liberar a los rehenes, por sacarlos de Gaza y desde luego por quitar toda la forma que tiene Hamás de controlar Gaza, que es lo que no quiere la ONU, que es lo que no quiere Europa, que es lo que no quiere muchas gentes, incluso los países árabes no quieren eso, porque otra cosa que no quieren es que los palestinos se vayan ¿a dónde?
Por ahí, a sus países, claro. ¿verdad? Claro. Porque, oiga, mire usted que tienen kilómetros y kilómetros y kilómetros de metros cuadrados de terreno para que estuvieran 100 millones de palestinos. Pero es que no los quiere nadie. Sí, porque se ha tenido la oportunidad de sacarlos. Bueno, de hecho, sí hay gente que ha salido, ¿eh? Que ha salido, Sí, y aquí en España claro, han salido, pero yo creo que han salido, también, ¿eh? aquí están. Lo que pasa que serán las familias de dirigentes. Evidentemente la gente pobre no va a salir, pero sí que han salido. Han salido los que han tenido dinero para salir. Claro. Ayer dijimos en el programa anterior, que creo que no hemos puesto las ediciones diarias, luego las ponemos, estábamos diciendo que no hay dinero en Gaza. A ver si me explico. No hay dinero en metálico, en billetes, no hay dinero. Entonces están hasta reparando los billetes, que están increíblemente, y además sabe usted que el dinero que manejan en Gaza, aparte de dólares o euros que ya no hay, lo que manejan es la moneda de Israel, el shekel. Entonces fíjese usted cómo es la cosa de que cuando van a comprar algo, los terroristas lo están haciendo con billetes de Israel, con la moneda de Israel. O sea, esto es una locura realmente, pero no tienen dinero. Por tanto, los que salieron, que han salido, al principio salieron y ahora hay la posibilidad de que salgan más, lo hicieron porque tenían dinero. ¿Que pagaban a quién? A Hamás. Porque Hamás no les deja salir. No es que no quieran salir, es que Hamás no les deja salir. Última noticia de última hora, se la pongo también en pantalla. Y Isabel, si quiere ir hablando mientras, sí. Se la pongo enseguida en pantalla. Bueno, otro país que les apoya es Qatar. Y sí, es lo que duda, les ha dado todo el medio económico. Sí, la menor duda. Ahora, con este cordón que tiene Israel en Gaza, tampoco va a ser posible que les manden todo ese dinero. Incluso algunas cuentas estarán congeladas. Por lo tanto, será poco a poco que se irá ahogando esta gente, pero el problema es los secuestrados. Sí, no tienen tiempo. Yo creo que es que ya están en un momento que todos estamos de verdad deseando que salgan, pero también con un temor tremendo de que cuánto van a poder resistir. ¿Cuánto van a poder resistir? Mire, dice aquí, si no es Hamás, lamentablemente será otro, mientras existan gazatíes educados en el odio y en la destrucción de Israel, seguirán sufriendo organizaciones dispuestas a cometer el terrorismo. Claro, es que eso tiene sentido. Ya lo estamos viendo, no solamente son gazatíes, que se prestan al antisemitismo todo el mundo. Sí. Ya desde las universidades, porque todo el mundo, o sea, es como lo que decíamos con esta persona que estaba echando a esta gente, ¿no? A los israelíes, y no había nadie a su alrededor que los defendiera. Y eso, ahí empieza el antisemitismo, que luego se desarrolla en lo que ya sabemos. Por lo tanto, es que es verdad, no solamente... Y hay algo también importante, es que la cabeza de todo esto es Irán. Y Irán está llevando todo su odio por todos los países que le están invitando a entrar y están haciendo que se coexionen totalmente con ellos. Incluso yo es que el otro día estaba asustada porque estaba escuchando en Venezuela a un iraní hablando español y arengando contra Israel en la propia Venezuela, pero un iraní hablando español. Y dije, es que estamos totalmente contaminados. Por eso no solamente los gazatíes, por eso digo que esto es tan importante que se ataje desde la cabeza, o sea, desde el centro. Totalmente. Pero parece ser que no tienen ese ánimo el mundo para poder enfrentarse a todo esto. En absoluto. Dice Aina Rosselló, que la ministra del Gobierno de España, una de las ministras que es palestina, ha traído gente aquí, dice que son niños heridos. Bueno, aquí se han venido, sí, son niños que estaban heridos, pero es que venían con 40 familiares. Por decir un ejemplo, 20, 30, 12, no sé el número, pero no vienen solos, evidentemente. Y es lo que ha pasado en otros países también, ¿eh? O sea, están saliendo grupos familiares, no solamente sean los padres, lo más lógico sería que salieran los padres. Y mi pregunta, ¿qué hace una ministra palestina en el gobierno español?
Pues hombre, es que esto es el país de las maravillas. Aquí esto es Porque increíble, ahí, ¿no? ahí está la pregunta. Bueno, me figuro que tendrá nacionalidad española. Es palestina, Bueno, pero tendrá sí, pero nacionalidad española. hay muchos países que no pueden tener doble nacionalidad. O eres español Bueno, o eres español. No, pero en España sí, España se puede Y tener doble Palestina no se nacionalidad. tiene pasaporte. Bueno, pero tendrá israelí o algo de eso. ¿No? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Por eso ¿no? digo, pero Aquí no, hay mucho ¿quién sabe? cambalache. Pero esas son las preguntas que también nos tenemos que hacer los españoles. Sin duda, sin duda. ¿Qué hace esta señora aquí? ¿Qué Bueno. hace esta señora aquí? No hay políticos españoles. No hay. No hay, ¿no? No hay. Y mujeres, Sí. una mujer palestina quizá defienda a la mujer aquí en España. No la defiende. Ya ves lo que está pasando. Pero encima no podemos hablar de esto, ¿eh? No se puede. No se puede aquí no se puede. Mire, atención. ¿Qué más tenemos aquí? Que el Eterno les bendiga, dice Víctor Jordan. El Señor les bendiga, don José de Isabel y los moderadores. Bendiga al pueblo de Israel. Soy Israel, somos Israel. Claro que sí, qué benditas palabras. Gracias, Scarfile, también. Gracias, muy amable. Sí, por Joana, muchas sí, bendiciones. que es todo corazón. Sí, claro, todo. Hoy Joana cumple más días, todos los días, porque está siendo muy motivadora, doña Joana. Muchas gracias. Mire, le pongo el titular de pantalla que le estaba ofreciendo ahora mismo. Atención. Este es el último titular. Dice: el ejército de Israel, claro, que los ataques aéreos tuvieron como objetivo 35 sitios de Hamás en Beit Hanun en la última hora. Atención, pues estoy diciendo que Hamás está en pánico, pero totalmente en pánico, que no están metiéndose, están cavando agujeros todavía, pero hacia el infierno, porque es que ya no pueden más. Y es que le estoy diciendo que la única manera que ha dicho, y lo saben ustedes, no le digo nada que ustedes no sepan, la Fuerza de Defensa de Israel, el gobierno de Israel, es que si se negocia es con fuego de lo alto. Bueno, pues ahora mismo le estamos diciendo que se han atacado ataques aéreos, o sea que fuego de lo alto. Ataques aéreos que han tenido como objetivos 35 sitios de Hamás en Beit Hanun en la última hora. Decenas de aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí, atención a este dato, de última hora. ¿Cuánto hace? Pues mire, 7 minutos. 7 minutos que ha sido actualizado, porque ha sido dado a las 20:31 hora de Israel. Pues si son ahora las 19:38, digo la diferencia en el horario, hablando de 7-8 minutos. Decenas de aviones de combate de la fuerza israelí atacaron 35 objetivos de Hamás en Beit Hanun, en el norte de Gaza, en la última hora. Ha confirmado el ejército publicando imágenes al respecto. Atención, donde estemos aquí, está actualizándose la pantalla totalmente. Lo puede encontrar usted también, lo puede encontrar en la cuenta en X de las FDI. Aquí podemos ver algunas imágenes, a lo menos se pueden ver algunas imágenes. No sé si usted la va a poder ver, si puedo ampliarla. Sí, se puede ampliar. Mire usted, estas son las imágenes que están compartiendo las fuerzas de defensa de Israel, para que tengamos, a lo menos, son publicadas por las fuerzas de defensa de Israel, si son no imágenes mal, autorizadas. Si no recuerdo mal, el primer ministro, antes de irse a Estados Unidos, le mandó al jefe del ejército que fuera llevando a la gente, avisándoles que iba a haber bombardeos. Sí. Mire, estas imágenes que le estamos poniendo en pantalla son de hace muy poco tiempo, insisto, y como ustedes pueden ver, pues esto no se trata... Observe también que hay como... No solamente hay, dijéramos, explosiones, sino también lo que hay es explosiones secundarias, que se puede decir. ¿Dónde estamos ahora? ¿Estamos aquí en pantalla? Sí. Muerte de una guerra. Fíjese lo que dicen, es que fíjese cómo está el tema. El padre de una víctima el 7 de octubre culpa al gobierno por su muerte en una guerra religiosa. Esto hay que entender estas cosas, esto hay que entenderlo, porque esto es muy fuerte lo que está pasando, insisto, en Israel, a todos los niveles, le digo, no solamente, le estoy poniendo en pantalla otra vez, sí. Fuente israelí culpa a Hamás de la intransigencia, mientras... ¿Es el principio? Sí, es el principio sobre conversaciones de rehenes. Seguimos con las actualizaciones. Permítame que se la comparta. Aquí lo tengo en pantalla. Creo que también estaba aquí don Marcos, si lo he leído bien. Don Marcos, si está por aquí, pues un saludo. Un saludo para don Marcos. Si está, creo haber visto su nombre. Sí. Pues sí. Bueno, don Marcos, si está por ahí, un saludo. Hágase que le veamos, que le queremos ver, por lo menos que le queramos escuchar lo que dice. Mire, el informe de televisión ha dicho que Israel, atención, otra oferta, entrecomillado, una nueva oferta para retirarse
en una especie de alto el fuego después de que Hamás rechazara los planos anteriores. Sí. Además, manifestaciones antigubernamentales en contra de Israel se manifiestan en todo el país para exigir un acuerdo sobre los rehenes y el fin de la guerra. Mire, eso es lo más terrible, este ¿no? es el asunto clave, ¿no, Isabel? Sí, no, digo que esto es lo más terrible, ese tira y afloja del pueblo de Israel, porque evidentemente el dolor es terrible, es una guerra psicológica. Y están culpando, claro, al gobierno de que no hace lo que tiene que hacer, cuando es Hamás el que en todas las veces que ha pactado, lo único que quiere es que Israel salga de ahí. Y que lo controle Hamás. Y que lo controle Hamás y que se quede como si no hubiera pasado nada. Pero yo pienso que es entonces... ¿para qué ha servido la muerte de tantos soldados, de tantos jóvenes? Sí. Ha sido una muerte inútil. Hay que llegar hasta el final. Yo creo que es duro, es durísimo y evidentemente ¿quién se va a poner en el lugar de un dolor, del dolor de un padre? No, nadie, no nos podemos poner. Pero es que esta situación, si no se corta de raíz, esto va a volver otra vez a repetirse y va a ser como algo, además es que lo han dicho, aunque les dejaran, ya tienen planeado volver otra vez a hacerlo. Sí, sí. Entonces, no hay otra. Lamentablemente que el mundo no haya apoyado a Israel. Creo que si eso hubiera pasado, todo hubiera sido más rápido, porque la fuerza la hubieran hecho sin duda, a una. Sin duda. Y creo que esto no va de pactos, esto va de fuerza. Esto, si no hay una respuesta contundente de parte de Israel para que se den cuenta de quién es el que lleva pues el mando, porque es que imagínese también, es que no hay ninguna manera en la que puedan ceder, porque realmente quien quieren que ceda siempre es Israel, no Gaza. Gaza siempre quiere lo mismo. Y si lo ven en todos los tratados estos que han querido hacer del alto del fuego, siempre es lo mismo, es un copia y pega realmente, añadiendo que como Israel va avanzando cada vez más, pues lo que quiere Hamás es la diferencia, que quiere que vaya retrocediendo en todos los puestos que ha ido avanzando Israel. ¿Pero por qué razón? Para rearmarse otra vez, para rearmarse. Y además, fíjese que justamente cuando estaban hablando de ese alto el fuego y de poder entablar esas negociaciones, fue cuando pusieron esas bombas a estos muchachos, unos debajo del tanque y a otros mientras caminaban. Eso es tremendo. Sí. Y a distancia, ¿cómo puedes estar tratando de hacer una negociación y a la vez asesinando a estos soldados? Que, por cierto, en los medios de comunicación eso no se ha dicho. Lo que sí se dice es siempre los muertos que hay en Gaza. Tampoco explican por qué, porque no han explicado que ha sido a través de Hamás los que han sido asesinados, porque han ido en lugar de pedir ayuda humanitaria a la ONU, han ido a estos puestos establecidos, que también fue pactado por ellos, y dijeron, bueno, pues si quieren ayuda humanitaria, pues vamos a poner estos puestos para que puedan ir las personas. Y lo hemos visto que han atacado a esta gente, que han estado encima de esos camiones con armas, lo hemos visto en fotografías. Sí. Entonces, no sé qué es lo que se pretende con esto, nada más que, creo yo, nada más que confusión para que todo esto se dilate en el tiempo, y en alguno de los dos, pues según Hamás dirá, bueno, Israel va a ceder, como ha pasado anteriormente en la historia de Israel, siempre ha cedido, pero mires que esta vez no se puede ceder. Esta vez, el 7 de octubre ha cambiado todo, absolutamente todo, porque se les ha visto realmente todo lo que pretenden, pero ya con pruebas evidentes de todo lo que pretenden con Israel. No van a parar. Uh-huh. Estamos teniendo, sí, estamos llegando, no hay ningún corte, había habido un lapso, me parece, me había salido una señal. Nos dice Tommy Polanco, gracias a ambos por mantenernos informados. Desde la República Dominicana, mi apoyo a Israel. Dios proteja a estos hombres y mujeres que están dando su vida para proteger a sus hermanos y hermanas. Dios está con el pueblo de Israel, dice Israel Rodríguez. Lilia
Pineda, feliz cumpleaños a Joana, le están dando gracias. Sí, estamos celebrándolo. Feliz Terrazas, el mando viene precisamente del interior de la tierra, ellos son perseguidores del innombrable. Sí, mire, este es un enfrentamiento, como se le dijo, el Eterno le dijo al profeta, no pelean contra ti, están luchando contra mí. Además es increíble, yo estoy pensando en todo este tiempo, lo que ha pasado es que como que se ha aumentado no solamente el antisemitismo en el mundo, sino que se ha descubierto todo el plan de esta gente, de estos enemigos de Israel y nuestros enemigos, porque durante años se ha sabido, pero bueno, muy veladamente, todo lo que, o quizá algunas personas como en el caso de don José, que hemos ido investigando y sabíamos más o menos los planes, pero es que ahora, en este momento en el que Israel cada vez que va ganando y va enfrentándose a los enemigos, es como que se están descubriendo los verdaderos planes que tiene esta gente, no solamente para Israel, sino para el mundo entero. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a amedrentar? No podemos amedrentarnos. Tenemos que tratar de levantar la voz y comunicar lo que se tiene que comunicar. Porque, mire, todos los relatos, me estaba recordando, estamos todos, ¿no?, buscando información con esta famosa IA, ¿no?, de inteligencia artificial. Y el otro día le estaba preguntando algo a la IA y me daba un informe acerca de Israel, le estaba preguntando y me daba muchas informaciones, pero que eran fuentes de todo, o sea, fuentes árabes, fuentes muy contradictorias, o no contradictorias, pero casi más en el plano de no la confirmación de Israel. No sé si me puedo explicar. Sí, no de apoyo a Israel, no de apoyo a Israel, sino en contra de Israel realmente. Claro, pero no es porque la IA está en contra, sino porque recopila información dada en todos los medios, en todo lo que ella puede recoger. ¿Y qué es lo que me suscitaba todo esto? La necesidad de que nosotros podamos dar información veraz, porque esto también lo recoge la IA. Claro. Entonces, cuando nosotros, o cuando en un momento de estos años se pregunte por todo lo que está sucediendo o todo lo que ha sucedido en este tiempo, nuestra opinión, todo lo que nosotros escribamos, todo lo que pongamos como informes con respecto a Israel, eso va a salir. Pero si nos callamos, por eso decíamos también que era muy importante que Israel promoviera la publicidad de ellos, porque se acuerdan ustedes, al principio Israel tampoco daba muchos informes acerca de todo lo que había pasado con los ciudadanos de Israel. ¿Por qué? Por su ética, evidentemente. A nadie nos gusta anunciar todo lo que ha pasado a nuestros seres queridos en esta situación, pero no tuvo más remedio que plasmarlo y que informar para que el mundo lo viera, porque el relato que ganaba en ese momento y está tratando de ganar es todo lo que suscita a hablar mal de Israel. Sí. Por lo tanto, nuestra labor es tan importante porque queda reflejado todas las palabras que nosotros estemos diciendo, no se van a borrar. En las redes no se va a borrar, está ahí. Por eso muchas personas animan a los padres o aconsejan que tengan mucho cuidado con las imágenes que pongan de sus hijos, o con los comentarios, o incluso todo lo que hacen, porque todo esto está en el aire. Y eso lo que nos hace ver es la responsabilidad que tenemos de informar con la verdad, para que en un momento, mire, tuvimos que preguntar a la IA de una manera muy, muy directa, llevando toda la información a preguntarle qué es lo que tenían los informes de Israel. Cuando comparamos lo que estaba presentando Israel, se veía una total diferencia a lo que estaban presentando la IA, sin especificar absolutamente, lo que dice Israel, ¿no? Estábamos ampliando el tema, y lo que decían en los informes
todo lo que, imagínense, salía todo lo que decía la ONU, que todo era un bulo, pero cuando preguntamos directamente a la información sobre Israel, nos decía totalmente los informes. En el caso, por ejemplo, estábamos hablando de los niños que fueron asesinados el 7 de octubre. Bueno, pues la IA nos decía que solamente nos daba información hasta el 2023 y nos decía que solamente había habido 38, entre 37 y 38 niños menores de 10 meses. Sí, unos datos que no eran reales, porque nosotros habíamos visto las imágenes. Sí. Y hemos visto, no, esto no es completamente verdad, porque nosotros hemos visto que ha habido bebés. Pero ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Pues tuvimos que ir buscar directamente en los informes de Israel, y ahí sí que nos especificaban los nombres de los niños, la cantidad de niños y bebés que habían sido asesinados. Pero fíjese a lo que voy, que si las personas no entienden esto, no saben toda la historia, se irían a quedar simplemente con el informe que en ese momento leí yo al principio. ¿Y ¿qué es lo que apuntaba eso? Pues apuntaba no a los niños israelíes. Daban las fuentes incluso del Ministerio de Sanidad, ya saben ustedes, de Gaza, donde decía que había 15.000 niños asesinados. Imagínense, eso la gente lo escucha, lo lee y se lo cree. Pero no es así. ¿Por qué? Pues porque hay evidencias escritas por Israel, informes que ha volcado Israel para que podamos ir a la verdad. Pero a eso voy, que es muy importante que nosotros volquemos la verdadera información para que se quede registrado de lo que verdaderamente ha pasado. Porque si esto es una lucha, por eso le decía a Luis que esto es un ejército. Nosotros somos un ejército, en cierto modo, un ejército que luchamos en el medio de comunicación. ¿Y con qué manera luchamos? Con la verdad, con la evidencia, con las pruebas de lo que ha hecho Israel frente al relato que se queda incluso, como les digo, registrado cuando vas a preguntar a la IA. Claro que te dice las fuentes, pero evidentemente si alguien dice, bueno, si es que esto lo dice el Ministerio de Gaza, 15.000 niños, y saben ustedes que no es así. Lo que quieran decir. Porque incluso, fíjese, incluso no dicen la palabra terrorista, dicen otra cosa, dicen otro término. Cuando yo le pregunté directamente con ese término, la IA contestó de otra manera. Solamente cuando hicimos otra pregunta con mucha más profundidad, pero claro, la hicimos porque nosotros sabíamos el contexto. La gente que no sabe ese contexto, que no ha identificado a Israel como lo que tiene que ser, pues se quedan con ese relato. Pero imagínense que esto está a la orden del día. Todo el mundo está utilizando la IA, todo el mundo. Fíjese, por eso digo que es tan importante que expliquemos lo que de verdad está pasando con Israel. Aquí lo que dice esta semana, o el Parlamento portugués. Es que lo está diciendo bueno, sí, hay 2 partidos que quieren reconocer a Palestina, evidentemente. ¿Por qué? Aquí hay más de 2. Aquí hay más de 2, pero ¿por qué? Porque la narrativa la están siguiendo. Es que Israel es una piedra en el camino para todo lo que se está pensando para el planeta. Toda esa agenda que se está volcando para todos nosotros y para nuestras generaciones, con Israel no pueden, porque Israel tiene una ética y tiene otra agenda, tiene otra manera de pensar, tiene otra manera de dirigir su pueblo, y eso es lo que les chirría a toda esta gente. Con nosotros lo tiene fácil, en el sentido de que como no tenemos una base, pues se está preparando. Esto no es nada espontáneo, es algo que se ha preparado sociológicamente para que las personas se vayan adaptando a esta manera de preparar este futuro. Pero Israel no, porque Israel tiene personalidad como país, tiene personalidad, sabe lo que quiere, sabe a dónde va, tiene proyecto de futuro y nadie le va a cambiar ese futuro. Por eso no quieren, por eso luchan contra Israel.
Ese es el kit de la cuestión. Por eso mucha gente que cree en ese relato va aceptando. Es como, mire, como lo que ha pasado con lo que estábamos diciendo al principio. Este hombre en un restaurante gritando a turistas, digo turistas, la gente lo ha aceptado. Sí, en términos generales sí. Lo ha aceptado, tranquilamente. O sea, nadie se ha volcado a defenderlo, a defenderlos. ¿Eso qué significa? Que nos estamos adaptando a todo esto. Hay unos pocos que estamos luchando, pero la mayoría pues están diciendo, bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Algo habrán hecho. E incluso sin evaluarlo, algunos lo apoyarán. Y van como borreguitos, como decía alguien, todos apoyando esta narrativa. Pero imagínense, ¿quiénes son los que apoyan todo esto? La gente que dice que está a favor de la mujer y resulta que están al lado de todos aquellos que quitan los derechos a las mujeres. ¿Qué pasa con Israel? Israel va en dirección contraria. Va como esos salmones que van y nadan en dirección contraria. Nadan contracorriente. Por eso estamos en esta situación. Por eso es tan dura la lucha, pero a la vez tan importante. Tan importante. Sí, don José, que está... La última información que tengo es la que está puesta en la línea de abajo del texto. Un funcionario de Israel ha dicho que Israel ha aceptado la propuesta catarí de alto el fuego que jamás ha negado. A mí me asombra Qatar, por ejemplo, a mí me asombra Qatar que esté en la mesa de negociaciones. Si Qatar es el que ha dado dinero a Gaza, ahora mismo lo que tenía que hacer Qatar es decir a esas personas que tiene ahí en su país, expulsarlas de su país y no dar dinero. Uh-huh. Pero ¿cómo es posible que esté ahí? Porque, como dice José, el dinero es de mucho... Mucho puede el dinero. Mucho puede el dinero. Mucho puede la mar. Al torpe hace discreto y en vez de respetar hace correr al cojo y al mudo le hace hablar. Y el que no tiene manos, bien lo quiere tomar. Estimados amigos, estamos a punto de terminar. Hay muchas cosas más que tendríamos que hablar, pero de momento hasta aquí hemos llegado. Las últimas informaciones son que jamás ha negado, se niega a actuar en el posible acuerdo. Están en pánico. Las fuerzas de defensa de Israel siguen atacando con mucha fuerza y de hecho en las últimas horas lo que se está hablando justamente es del ejército afirma que los ataques aéreos han tenido como objetivo 35 sitios de Hamas en Beirut en la última hora. O sea, esta es la información. Así que si el cielo lo permite, en las próximas horas vamos a tener mucha más información que compartiremos con ustedes mañana por la mañana. Sí, mañana sí que estamos a las 6:30 de la mañana. Es domingo, sí, es domingo, pero nosotros nos levantamos muy pronto para preparar las noticias, compartirlas con ustedes y darles gracias por su intervención. Gracias porque hoy han sido ustedes también, como siempre han sido increíbles. Han puesto muchos likes, muchos me gusta y además han mantenido un alto nivel de atención en el programa. Gracias por eso, les bendecimos y pedimos que mañana estén con nosotros. Hay dos cosas que tenemos que saber. Sí, dice a Barel, creo que es, o a Bajel, si supieran que gracias a Israel no sufren los occidentales, que no únicamente acusan a Israel. Si es que está defendiendo a Israel, está defendiendo a Occidente, con el tema eso de es lo Irán. más sorprendente, lo que nos deja pasmados, pero la verdad es que creo que mucha gente, cuando suframos todo esto que está sufriendo Israel, nos levantaremos, pero ¿quién nos va a ayudar? Sí, ¿Quién nos va a ayudar? Ese es el asunto. Bueno, estimados amigos, nos despedimos. Dos frases que tenemos que decir, que ya son la hora y vamos a ver si guardamos las formas. Gracias otra vez. La frase que tenemos que decir es...
pues en que vivo, en vivo o en diferido, ustedes son los preferidos. Ustedes son los preferidos. Y si somos sus preferidos, síganos dejando ese like, ese me gusta y compártanlo el programa. Les recuerdo que el momento que el vídeo, este directo pase a vídeo, saldrán los subtítulos de todo lo que vayamos diciendo, porque eso es un proceso que también tiene YouTube preparado y además en diferentes idiomas. Y la otra frase que tenemos que decir es Am Israel Hay. El pueblo de Israel vive y vive para siempre. No deje de bendecir Israel. En estos momentos Israel sigue interviniendo en Gaza y va ganando. Ya se lo digo de entrada. Además, les recuerdo una frase que dijimos ayer, no sé si la tenemos puesta por aquí. Doña Joana hoy está en un plan, doña Joana está... Muchísimas gracias, Joana. Doña, muchísimas gracias. Hay una frase que dijimos ayer, ¿cuál era? Si no me acuerdo. Es que hemos hecho tantas también que... mire, para ser rico. Bendecir a Israel es mucho más valioso que todo el oro del mundo. Hágase rico. Bendiga a Israel. Nos vemos mañana. Le dejo con el anuncio del viaje a Israel, que sí, que seguimos en ello. Vamos, sin la menor duda. Un fuerte abrazo y hasta mañana a las 6:30. Un fuerte abrazo. Shalom, ¿estás listo para vivir una experiencia única? Explora los lugares más emblemáticos de Israel, como Jerusalén, Tel Aviv y muchos en estos 7 días. Una experiencia que no olvidarás. Es fácil, solo escanea el código QR y llena el formulario sin compromiso. Así sabremos quiénes quieren unirse a este increíble viaje. Elige la opción que más te interese, billete de avión y tour completo o solo el tour, lo que más te convenga. No dejes pasar esta oportunidad. Inscríbete ahora y prepárate para un viaje de ensueño a Israel. Te esperamos.